Capítulo 9. Las veladas de la vaquería. Ya era tiempo de proceder a la vaquería general de entrada de aguas. La costumbre, creada por la falta de límites cercanos y consagrada por las leyes del llano, establece que los hatos colindantes trabajen la hacienda en comunidad, 1 o 2 veces al año. Consiste en estas faenas en una batida de toda la región para recoger los rebaños esparcidos por ellas y proceder a la hierra de orejano. Y se van haciendo por turnos en las distintas fincas bajo la dirección de un jefe de vaquerías, que se elige previamente en una asamblea compuesta por las distintas agrupaciones de vaqueros. Duran varios días consecutivos y constituyen verdaderos torneos de llanerías, pues cada acto se esmera en enviar a aquel donde se haga la batida sus peones más diestros. Y ellos llevan sus bestias más vaqueras, ostentando sus mejores aperos y se esfuerzan en lucir todas sus habilidades de centauros. Empezaban a menudear los gallos cuando comenzó en Altamira el bullicio de los preparativos. Pasaban de 30 los peones con que contaba ahora el hato, y además estaban allí otros tantos vaqueros de Jovero Pando y el Ave María. Ensillaban deprisa, pues había que caerle al ganado en sus dormideros antes de que empezara a disgregarse, y entre tanto se reclamaban a gritos los trebejos que no encontraran a mano. «Mi mandador, ¿dónde está que no lo encuentro? Vaya soltándolo el que lo tenga porque es muy conocido. Tiene una hachuela en la punta y si se la pican la conozco por el cortado». «¿Qué hubo del cafecito?», voceaba Pajarote. «Ya el día viene rompiendo por la punta y nosotros todavía dando vueltas por aquí». Y a su caballo, mientras le apretaba la cincha: «Vamos a ver, castaño lucero, cómo te portas hoy. Mi soga está más tiesa que pelo de negro, pero no la engraso porque la nariz de un salenco viejo que vamos a aspear entre los dos en cuanto rompa el levante me la va a dejar suavecita que ni pelo de blanco». «Apuren, muchachos», reclamaba Antonio, «y los que tengan caballos chucutos, crinejeen de una vez porque vamos a llegar picando». «Chacal cafecito, señora Casilda», decían acudiendo a la cocina los que ya habían ensillado. Un fuego alegre de leñas resinosas chisporroteaba en el fogón entre las negras topias que sostenían la olla. Cantaba dentro de esta el hervor de la aromática infusión, y en las manos de Casilda no descansaba la pichagua con que la trasegaba al colador de bayeta pendiente del techo por un alambre, mientras las otras mujeres se ocupaban en enjuagar los pocillos y en llenarlos y ofrecérselos a los peones impacientes. Y durante un rato reinó en la cocina la animación de las frases maliciosas, de los requiebros crudos y picantes de los hombres, de las risas y réplicas de las mujeres. Bebido el café, después de lo cual no caería en los estómagos de aquellos hombres hasta la comida de la tarde, al regreso del hato, sino el cacho de agua turbia y la amarga saliva de la mascada de tabaco, partió el escuadrón de vaqueros, con Santos Luzardo a la cabeza, alegres, excitados por las perspectivas de la jornada apasionante, cruzándose chistes y reticencias maliciosas, recordándose mutuamente percances de anteriores vaquerías donde arriesgaron la vida entre las astas de un toro y estuvieron a punto de morir despanzurrados bajo el caballo, estimulándose unos a otros con hazañosos desafíos. «Vamos a ver quién se pega conmigo», decía Pajarote.
He hecho la apuesta de aspear 20 bichos yo solo, y las gandumbas serán la prueba. Recia fue la brega y duró hasta el mediodía. Los lazos no descansaron en las manos de los vaqueros. Muchos caballos quedaron muertos y los que no sucumbieron apenas podían sostenerse sobre sus remos calambreados. Pero ya el rodeo estaba parado y quieto, porque también las reses estaban despeadas de tanto corretear. Solo los hombres estaban enteros todavía, derechos sobre las bestias jadeantes, insensibles al hambre y a la sed, roncos de gritar, pero aún cantando alegres las tonadas que apaciguan al rebaño. Promediaba la tarde cuando Antonio dio orden de que se procediera a la parte. María Nieves penetró en el rodeo gritando a los novillos madrineros, y estos que ya conocían la voz del cabestrero y estaban acostumbrados a la operación, salieron del rebaño a detenerse en el sitio donde se formaría la madrina del hato, que era el primer lote que se separaba. Y como si nada hubiera sido aquella recia brega del levante, todavía el aparte dio ocasión para lucir habilidades llaneras, coleando y tumbando los toros entre madrina y madrina. Luego se procedió a apartar las reses del Miedo y del hato de Jovero Pando, formando así las madrinas llamadas de los vaqueros. Finalmente, como aparecieran algunos novillos y vacas paridas marcadas con el hierro del hato de la Amareña, que no había tomado parte en la vaquería por estar situado a gran distancia de Altamira, Balbino Paiva comenzó a apartarlos. Santos Luzardo presenciaba la operación sin proferir una palabra, pero cada vez que pasaba una res amareña le miraba el hierro y enseguida el que ostentaba el caballo que montaba Paiva. Este se impacientó al cabo y lo interpeló. ¿Por qué cada vez que pasa un bicho me le mira el doctor el anca al caballo? Porque ese caballo ha venido a correr por su hierro, y no me parece que ese sea el que tienen todos los bichos que se está apartando usted. Mas al oír sus propias palabras le parecieron ajenas. Así se habría expresado Antonio o cualquier otro llanero genuino. Así no hablaba el hombre de la ciudad. Balbino tuvo que dar una explicación. Estoy autorizado para llevarme las reses de la Amareña. Y entonces sí, replicó el hombre de la ciudad, muéstreme esa autorización, pues mientras no compruebe que procede en derecho, no podrá sacar de aquí una res ajena. ¿Se piensa usted quedar con ellas entonces? No debería darle explicaciones a un insolente como usted, le respondió, pero sin embargo se las daré. Errando libres por la sabana han llegado hasta aquí esas reses, y así se irán hasta la Amareña, si de allá no vienen a buscarlas. ¡Caramba! Exclamó Paiva. ¿Usted como que piensa cambiar las costumbres del llano? Justamente eso me propongo, acabar con ciertas costumbres del llano. Y Balbino tuvo que conformarse a que Santos, después de haberle quitado el negocio que pensaba hacer con las reses altamireñas, no lo dejara ahora llevarse aquellas otras que no eran muchas, pero algo le habrían producido una vez cachapeados los hierros como él sabía hacerlo. Ya venía entrando en la manga la madrina y era el momento más emocionante. El animalaje bravío se arremolinaba dentro de las palizadas que se iban estrechando en embudo hasta caer en la puerta de la majada, acosado por los caballos que compartían el ardor del jinete en el dominio de la res. Y entre la polvareda que levantaban los cascos y las pezuñas,
y por encima del estruendo del entrechocar de los cuernos, de los balidos de los mautes, de los bramidos de los padrotes, del piafar y de las repechadas pujantes de las bestias, se alzaba la gritería ensordecedora de los vaqueros. ¡Ajacá! ¡Apretá, apretá! Atropellaban de cerca, empujando el ganado renuente a entrar en el corral, metiéndole el anca de los caballos sin darle espacio para las arremetidas, sosteniendo el empuje de las revueltas, lanzando el grito en el esfuerzo del chaparrazo. ¡Y yo! Terminó el encierro. Corriéronse los tranqueros del corral. Quedáronse los vigilantes entonando sus coplas y los demás se dirigieron a las casas a desencillar y bañar sus caballos. «Te portaste, castaño lucero», díjole al suyo Pajarote palmeándole el pescuezo. «Por tu banda no pasó ni un bicho que no se llevara su merecido. Y eso que esta mañana te llamaron matalón los envidiosos del miedo. Yo lo que siento es no haber podido descubrir quién fue el que lo dijo para cobrárselo en tu nombre». La vuelta del trabajo animaba el patio de los Canelles. Al atardecer llegaban los vaqueros en grupos bulliciosos, empezaban a decirse algo entre sí y terminaban cantándolo en coplas, pues para cada cosa que se necesite decir, hay en el llano una copla que ya lo tiene dicho y lo expresa mejor. Porque la vida es simple y desprovista de novedades, y porque los espíritus son propensos a las formas pintorescas de la imaginación. Después de bañar los caballos y acomodarlos donde hubiera buen pasto, volvían al patio donde ya estaba prendido el fogón y la ternera en los asadores exhalando su apetitoso olor. En la cocina se proveían de un poco de ají de leche, unos topochos y unas yucas alcochadas, y con esto y con la carne asada, de pie o acuclillados en torno al fogón, saciaban el hambre de sus estómagos sobrios, después de no haber probado durante todo el día sino la taza de café de la madrugada. Y entre un bocado y otro, episodios de la faena, malicias y fanfarronadas, el dicho hiriente de la broma cordial y la respuesta pronta y aguda, el pasaje de la pintoresca vida del vaquero y del encaminador, del hombre de los rudos trabajos y las marchas pacientes con la copla en los labios. Luego, mientras allá en torno a los corrales rondan por turnos los veladores cantando y silbando continuamente porque todavía el ganado está inquieto, venteando la sabana libre y un barajuste repentino puede llevarse las palizadas, aquí bajo los Canelles la otra velada bulliciosa, el cuatro y las maracas, el corrido y la décima, la poesía naciendo. Generalmente son Pajarote y María Nieves, este con el cuatro y aquel con las maracas, quienes improvisaban alternativamente. Cuando Cristo vino al mundo se montó en un alazano y casi pierde la vida, chico, por colear un orejano. Cuando Cristo vino al mundo fue por el mes de agosto. ¿Cómo se pondría ese Cristo de manirito y jojoto? Y así cada cual apoyándose en un verso del otro y en cada copla la llanura, la musa ingenua y chispeante del hombre, en contacto con la naturaleza, saltaba en la agilidad de las réplicas,
de lo tierno a lo picaresco, de lo risueño a lo trágico, sin pausas ni titubeos, mientras hubiera cuerdas en el cuatro y capachos en las maracas. Pues si el ingenio se agotaba o no venía pronto a la ocurrencia para salir del apuro, se echaba mano de Florentino. Florentino el araucano, el gran cantador llanero que todo lo dijo en coplas y a quien ni el mismo diablo pudo ganarle la apuesta de a cuál improvisara más, que una noche vino a hacerle, disfrazado de cristiano, porque aquel, cuando ya no le alcanzaba la voz, sobrándole todavía el ingenio y faltando poco para que los gallos comenzasen a menudear, le nombró en una copla a las 3 divinas personas y lo hizo volverse a sus infiernos de cabeza con maracas y todo. Y los cuentos de Pajarot. Candela fea la que vi una noche navegando por el Meta. Ancina, sobre un ribazo miramos de pronto unas luces y creyendo que eran casas, nos acercamos a la orilla a ver si se encontraba algo que comer, porque se nos había acabado el bastimento y el hambre nos llevaba trozado. El ribazo era un médano y las luces, ¿qué creen ustedes que eran? Un solo rollo como de 1000 culebras. ¡Ave María purísima! Que se estaban restregando unas contra otras en el arenal. Era ancina como cuando se frota un fósforo entre los dedos. No seas ponderativo, vale, dícele María Nieves. ¡Ah, caramba! Es que usted no ha visto nada, indio. Métase por esos ríos para que vea cosas raras. Eso es lo mismo que el pasaje que les he contado otras veces, de cuando estuve trabajando en la pesca de la tortuga en el Orinoco. ¿Cómo es eso?, pregunta uno de los peones nuevos. ¡Guau! Que un día del año, ahora no recuerdo cuál, al punto de medianoche pasa un viejito en una curiara, íngrimo y solo y sin que nadie haya podido descubrir todavía quién es ni de dónde sale. Algunos dicen que es nuestro Señor Jesucristo en persona. Lo cierto es que se para en una punta de playa y le pega un leco que lo oyen todas las tortugas del Orinoco, desde las cabeceras allá más arriba del Toraima hasta las bocas. Esa es la señal que esperan las tortugas para salir a poner sus huevos en la arena de las playas. Ahí mismito se empieza a oír el trueno de los millones de carapachos tropezando unos contra otros. Y esa es también la señal que esperan los que saben para salir a cazar las mansitas. Y antes de que se rompiese en risas el momentáneo silencio de credulidad, ¿y de lo del dorado que vieron los españoles? Yo también lo he mirado. Ese resplandor que algunas noches se distingue desde aquí por los lados donde cae el Meta. Esas son quemazones de la sabana, pajarote. No, señor, vale Antonio. Yo le aseguro a usted que ese es el dorado que mientan los libros que usted me leyó una vez. Sobre el Meta se ve clarito y grande como una ciudad de oro. Este pajarote lo ha mirado todo, comenta uno, y los demás sueltan la risa. ¿Cómo fue, vale, que se salvó usted de que lo fusilaran?, pregunta María Nieves. Ese es bueno, exclaman los que conocen el cacho. Échalo, pajarote, que aquí hay muchos que no te lo han oído. Pues que habíamos caído en manos de los revolucionarios del gobierno y como nosotros les habíamos dado mucho que hacer en donde quiera que nos tropezábamos, y pajarote carga la fama,
A mí me habían colgado las mías y las ajenas y ya estaba resuelto que me iban a fusilar. Eso fue cerca de las bocas del Apure y estaba el río de monte a monte. La gente que me cargaba preso se llegó hasta la orilla para que bebieran las bestias. Todos íbamos cubiertos de barro hasta las narices y al capitán de la compañía le dieron ganas de bañarse, pero en la orillita porque no era bueno de agua. Se me ocurrió mi idea y dije, de modo que él me escuchara: «Ah, capitán, para tener bríos. Yo en el pellejo de él no me estaría bañando ahí tan tranquilo con la caimanada que hay en ese río». Me oyó el hombre, y como cuando uno empieza a hacer la diligencia para salir de un mal paso, ahí mismito está Dios haciéndose cargo de lo demás, se le ocurrió también al capitán su idea, que no era muy bendito, y me preguntó: «¿Y usted no es llanero, pues?». «Sí, señor, mi capitán», le respondí mansito. «Llanero soy, pero de a caballo, que no es la misma cosa. A mí, búsqueme usted en la tierra, pero en el agua no me encontrará nunca, ni en la orillita». Me lo creyó el hombre porque estaba de Dios que así sucediera, y para divertirse conmigo o para no tener que pasar el mal rato de fusilarme, mandó que me quitaran el cabo de soga con que me tenían amarrado y me echaran al agua para que me bañara, diciéndome: «Acérquese, amigo, para que se lave las patas. No vaya mañana a ensuciar el cielo cuando San Pedro lo mande pasar adelante». Los soldados echaron a reírse y yo me dije: «Te salvaste, pajarote», y seguí haciendo mi papel. «No, mi capitán, por vía suyita, yo prefiero que me fusilen si esa es mi suerte antes que morir comido por un caimán». Pero él le gritó a los soldados: «Echen al agua ese cobarde», y me zumbaron al río para que me ahogara. Eso fue del lado de allá del Apure. Hice como si me hubiera ido de cabeza. Pajarote deja en suspenso el cuento y uno del auditorio reclama: «¿Qué hubo, pues, vale? ¿Va a dejar el cacho sin punta?». Pero no me está viendo del lado de acá. Vine a sacar la cabeza en la otra orilla y les grité: «No dejen de hacerme pasar un susto como ese otro día». Me hicieron qué sé yo cuántos tiros, pero ¿quién alcanza, pajarote, cuando es hora de decir «pata, pa' qué te quiero»? «¿Y tú por qué estabas alzado?», preguntó Carmelito. «Por descansar de la brega con la cimarronera y porque ya las totumas estaban llenas de tanta paz que había habido y era hora de repartir los centavos». Las totumas, es decir, la hucha del llanero. A propósito de la guerra y de la distribución de la riqueza, Pajarote tenía ideas muy llaneras. Sábado por la noche, velada de amanecer bailando. Se desocupó el caney sillero, se barrió y se regó convenientemente el piso y en cada horcón se puso un candil. Ya se estaban friendo los chicharrones y Casilda tenía preparados el carato de acupe y el dulce de ciruelas. Había además un cuartelón de aguardiente. Ya había regado Ramón Nolasco, el de las piñas, que era el mejor arpista de todo el cajón del Arauca. De maraquero y cantador se trajo al tuerto Ambrosio, que después de Florentino era el improvisador más competente que por allí se conocía.
Llegaron las alegres cabalgatas de muchachas del paso del Algarrobo, del Ave María y del Jovero Pando. Los bancos colocados al hilo de la horconadura del espacioso caney no dieron abasto para el mujerío. Marisela hace los honores de la casa, va y viene para allá. Todas tienen algo que decirle y todas se lo dicen al oído. Ella se sonroja, suelta la risa y replica: «¿Pero de dónde sacan ustedes eso?». Y de grupo en grupo va recogiendo bromas y lisonjas. «¿De veras?», insiste Genoveva. «¿Nada?». Nada. Y ahora menos que nunca. En estos días se ha puesto muy antipático. No puedo creértelo, con lo bonita que estás. Ya te contaré. Ya el arpista está afinando y el tuerto Ambrosio le ha dado 2 o 3 sacudidas a las maracas. «Oiga, compañero», exclama Pajarote, «ese hombre es una novedad con los capachos». «¿Y qué me dices del arpa? Escucha cómo cantan esas primas». Ramón Nolasco le hace una seña al maraquero. Este tose para aclararse el pecho, escupe por el colmillo y... «Ahí va el son de la chipola», anuncia. Y rompe a cantar a tiempo que los hombres se precipitan a los bancos a sacar parejas. «Chipolita, dame el seno, que yo me quiero encenar. Antes que otro se acomode, yo me quiero acomodar». Y comienza el joropo con un paso animado que hace revolar las faldas de las mujeres. Solo Marisela se ha quedado sentada. Santos, que era el único que podía sacarla porque a tanto no se atrevían los peones, ni se le ha acercado siquiera. Él tampoco baila. Cantan las primas entre el ronco gemido de los bordones y las oscuras manos del arpista al recorrer las cuerdas son como 2 negras arañas que tejen persiguiéndose. Poco a poco el golpe se va sentando en una cadencia melancólica de música voluptuosa. Los bailadores no se mueven de un palmo de tierra, marcando el compás con la cintura. El chistear de las maracas milagrosas tiene pausas de angustia, y una y otra vez el cantador insiste: «Si el Santo Padre supiera la revuelta de Chipola, se quitaría el balandrán, dejaría la iglesia sola». Es el anuncio de la revuelta que ya está preparando el arpista. Por fin los dedos virtuosos saltan de las primas a los bordones y de estos a aquellas. Los bailadores lanzan un grito de placer satisfecho y el joropo vuelve al movimiento primitivo. La tierra retumba bajo el escobilleado frenético y las parejas sueltas en las figuras se persiguen por entre la confusión. Se enlazan de nuevo y otra vez revuelan las faldas en los giros finales del golpe. Las mujeres a los bancos y los hombres al cuarterón de aguardiente. La bebida aumenta la animación y Pajarote pide: «El son del Zamuro, Ramón Nolasco». «Ya va a haber cosa buena, doctor». «Señora Casilda, ¿dónde está la señora Casilda? Venga acá, hágase la muerta para que la concurrencia vea cómo este Zamuro le come los piazos». Era el son del Zamuro, uno de los muchos que llevan nombres de animales, un baile con pantomima que se toca cuando hay algún gracioso que quiere hacer de hazmerreír. Consiste la pantomima en imitar al compás de la música los grotescos movimientos que hace el Zamuro antes de lanzarse al festín que le depara la res muerta en la sabana. Pajarote tenía fama de ser el mejor bailador de zamuros de todos aquellos contornos, y en efecto lo ayudaba mucho lo canilludo y desgalichado que era.
En cuanto a Casilda, que en la pantomima hace el papel de muerto, era la única pareja que para ello podía prestarse. Siempre dispuesta a secundar las humoradas de Pajarote, no había baile donde ellos estuvieran y no se tocara aquel golpe. Les despejaron el caney y el arpista rompió el son. Muros de la barrosa, el alcorno cal de abajo. Ahora verán, señores, al diablo pasar trabajo. Muro de la barrosa, del alcorno cal del frío. Abrite aquí los señores que ya florecido es mío. Eran las coplas del legendario desafío entre el diablo y el famoso cantador araucano. Plantada en el centro del caney, rígido el cuerpo y cerrados los ojos, Casilda llevaba el compás con movimientos de los hombros, mientras Pajarote le bailaba en torno con grotescos movimientos de los brazos y grandes zancadas que imitaban el batir de alas y los saltos recelosos del ave inmunda alrededor de la carroña. Los espectadores se desternillaban de risa, pero Santos no se divertía y al cabo de un rato dijo: «Basta, Pajarote, ya nos has hecho reír bastante». El arpista cambió de son y el baile continuó. Otra vez Marisela se había quedado sentada. Santos oía el cuento que le echaba Antonio de cierta famosa ocurrencia de Pajarote y éste se había acercado a ellos cuando de pronto irrumpió Marisela proponiéndole: «¿Quiere bailar conmigo, Pajarote?» «¿Muerto quieres misa?», exclamó el peón a manera de respuesta, pero enseguida a la mirada de Antonio agregó: «Eso me queda grande, niña Marisela». «Baila», díjole Santos, «baila con ella». Marisela se mordió los labios y Pajarote se la llevó entre los brazos gritándole de paso al arpista: «Apréciese, Ramón Nolasco, y sacuda bien los capachos, tuerto Ambrosio, que de oro debieran ser. Aquí va Pajarote con la flor de Altamira sin tenérselo merecido. ¡Abran campo, muchachos! ¡Abran campo!».